Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, quiero saludarte primero, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a hacer este live. Y aunque más que una invitación, creo que fue así también como una decisión mutua de querer compartir este espacio, de conversar un poco sobre estos temas que realmente a mí me interesan bastante. Me voy a presentar con todos los que nos están viendo. Soy Elga Gijón, soy psicóloga clínica de Ecuador. Eh, y esta noche estoy aquí justamente para conversar un poco con Alejandro acerca de este tema tan interesante que ya no sé si ahí está el tema, que es acerca de la psicología transpersonal y el uso de psicodélicos de forma terapéutica, ¿no? Realmente Alejandro es el experto en el tema. Yo soy simplemente una aficionada desde mis conocimientos de la psicología clínica y obviamente realmente interesada porque creo que es un tema que se tiene ahí como dando vueltas, orbitando realmente alrededor de el uso de todos estos medicinas, plantas, psicodélicos sintéticos que realmente tienen un uso para poder ayudar al individuo en este camino del autoconocimiento que creo que es tan importante, más que nada en estos tiempos que estamos tan desconectados de nosotros mismos y todas las soluciones que se brindan generalmente son superficiales como para aliviar el síntoma que se ve evidentemente, pero todo lo que está detrás muchas veces es muy difícil de acceder y a veces toma también mucho tiempo, o sea, si pensamos en el psicoanálisis y en la mayor parte de las otras orientaciones de la psicología, de la clínica, realmente toma mucho tiempo. Entonces creo que el estudiar este tema y darnos el espacio para explorarlo ya desde una visión científica y desmitificar todas estas cosas que también están alrededor del tema, creo que es súper importante. Entonces, Alejandro, con eso dejo esta pequeña introducción para ver qué nos puedes contar tú acerca de este tema y cómo lo quieres presentar. Sí, no, igual es muy buena presentación la tuya, ¿no? Sí, digamos, los psicodélicos, también otro nombre que se propuso es enteógenos. Psicodélicos significa que manifiesta el alma. Enteógeno significa Dios dentro de uno, ¿no? También, digamos, dentro de diferentes culturas que no son la occidental, digamos, en pueblos nativos que utilizan psicodélicos, sobre todo en lo que es Latinoamérica, digamos, se los vio, ¿no? Como plantas de poder, plantas medicinales, ¿no? Y también tenían una cosmovisión en donde incluían el uso, digamos, de estas sustancias o de estas plantas, eh, casi como si fuera algo central, ¿no? Dentro de sus vidas y para su salud y para el buen funcionamiento, digamos, de la comunidad. Muchas culturas nativas de Latinoamérica. Eh, Latinoamérica, digamos, se caracteriza, ¿no? Por haber tenido un uso bastante amplio y exhaustivo de psicodélicos, digo, a diferencia de otras partes del mundo, ¿no? Hasta que llegó, digamos, Cristóbal Colón y se inició todo el periodo de la colonización europea, ¿no? Encontramos uso de psicodélicos en Europa, en Asia, ¿no? En otras zonas, pero, digamos, fue fuertemente reprimido por las religiones monoteístas, ¿no? O sea, históricamente hay una continuación desde lo que es las religiones monoteístas hasta hoy en día en la persecución y la prohibición de manera un poco irracional y paranoica del uso de estas, digamos, sustancias, plantas. Uno, digamos, puede entender que las religiones lo hacían por cuestiones dogmáticas, ¿no?
Eh, y hoy en día, digamos, la prohibición de estas sustancias está basado, digamos, en parámetros más irracionales, en conflictos internos que sucedieron en los 60, en los 70 en Estados Unidos, con todo lo que fue la revolución psicodélica, en donde el gobierno decidió prohibir y catalogar estas sustancias como si, en la lista número 1 de sustancias más peligrosas, ¿no? Sin ninguna base científica. Entonces, primero como me gustaría como sacar todo ese peso, digamos, que trae la cuestión de pensar que son drogas o cosas ilegales, o porque no es así. Exacto. Sí, Eh, justamente quería orientar como un poquito esta conversación hacia esa parte, porque creo que de alguna manera, si observamos la historia de la psicología, creo que en un punto sí se volvió un tema ideológico y político el uso de la psicología como una ciencia para la manipulación, para el control de las masas, para todo eso, ¿no? Y creo que incluso hay un libro que me encanta, que se llama así, que se llama Psicología, Ideología y Ciencia, ¿no? Entonces, es como se ha orientado justamente el uso y cómo la mayor parte de la psicología que está así como más popularizada, que ha sido la psicología cognitiva, ahora la neuropsicología, cómo ha clasificado la psicología, o sea, como que este tipo de psicología, esta orientación fuera la única válida porque es científica. Y todo lo que está fuera de eso, que tiene de alguna manera un acercamiento a otras técnicas más alternativas, es visto como que fuera así patrañas o pseudociencias o cualquier otra cosa descalificando estas otras técnicas, ¿no? Y creo que justamente lo que nombraste ahorita del tema de la revolución psicodélica, creo que es súper importante el hacer un hincapié aquí, porque incluso si lo observamos desde ese lado, la revolución que era anti-establishment, para romper con todas las estructuras de control y de orden, era justamente eso, hacerlo no solo como los hippies lo hacían, ¿no? Que era romper con la moda, con la forma de vestir y adoptar otros tipos de hacer comunidad de una forma distinta. Y creo que también venía la parte esta de la revolución psicodélica a romper no solo con la parte externa, con la forma, sino con el fondo, lo que viene detrás. O sea, y todas estas cosas que están tan arraigadas en nuestra psique, que ya se vuelven por eso, que actuamos de forma inconsciente de muchas maneras, porque eso ya está tan instituido y está de una forma tan estructural instaurado, que es difícil acceder a darnos cuenta qué cosas son las que nos condicionan. Y justamente el uso de los psicodélicos que se utilizaron de forma experimental era de forma terapéutica. Entonces creo que sí sería interesante como también tocar este tema de cuáles fueron los orígenes del estudio y del uso de los psicodélicos de forma terapéutica, porque obviamente, como tú mismo lo dijiste, lo que más conocemos nosotros es el uso recreativo. Entonces, la gente que toma esto es para ver cosas y para desconectarse, así como te vas a tomar una cerveza para relajarte, la gente se toma esto para desconectarse de la realidad, y que sí creo que hay gente que lo hace así, pero no es el único uso y no es el origen de cómo se desarrollaron, porque el LSD, que es un psicodélico sintético, fue justamente creado para poder acceder a estas otras esferas de la psique, ¿no? Que estaban detrás, ¿no? Entonces, tal vez podríamos ir por un lado, por ese lado también, para conversar de ese tema. Sí, sí, hay un par de cosas, ¿no? Como el uso recreativo puede ser algo peligroso. O sea, para empezar, ¿no? Estas sustancias son sustancias muy poderosas, ¿no? Digamos, son sustancias, digamos, que tienen una capacidad de activar experiencias internas muy profundas y que pueden movilizar estructuras y cuestiones muy arraigadas en la personalidad que pueden ser difíciles de trabajar si no hay un contexto terapéutico. Entonces, la cuestión recreativa, digamos, sobre todo también por lo que sucedió en la revolución psicodélica y todo eso que fue como un desmadre, ¿no? Hay cosas a criticar ahí y a repensar en el uso
masivo o en el uso, digamos, por la gente común, como si se estuviera como automedicando, ¿no? Porque después lo que puede pasar, digamos, es que esas personas tengan malas experiencias o que terminen, digamos, con algún problema, con algún síntoma psicológico, ¿no? Pero todo por una cuestión de usar mal estas sustancias. Estas sustancias, digamos, justamente se tienen que usar, lo que se dice es en un set and setting, ¿no? O sea, un set and setting adecuado. ¿Qué significa esto? Uno tiene que preparar un entorno, ¿no? En donde se sienta cómodo, en donde haya algún acompañante, un guía, o sea, experimentado, tiene que estar en un lugar tranquilo, tiene que estar predispuesto, tiene que ir a hacer, digamos, la experiencia con el psicodélico, quizá como con algún objetivo, posiblemente terapéutico, o buscar alguna inspiración o algún otro punto de vista a lo que le está sucediendo a su vida, ¿no? En esto me gusta siempre pensar, digamos, que todas las diferentes culturas que usaron psicodélicos lo veían como una planta medicinal sagrada. Entonces, ellos lo piensan como si lo que se va a hacer es una experiencia de comunión con algo sagrado, y desde ese lugar lo piensan y arman un ritual justamente, digamos, para la ingesta, digamos, de la planta, del psicodélico, ¿no? El uso recreativo yo creo que es más que nada, digamos, uno de los desvaríos, digamos, del hedonismo y el narcisismo, digamos, de clase media alta de la civilización occidental, que está buscando experiencias, digamos, estimulantes. Claro, justamente, ¿sí? Sí, y no va por ahí los psicodélicos, ¿no? El potencial que tienen es por otro lado. Justamente, quizá el sentido común piensa, digamos, que con los psicodélicos uno va a ver un par de mandalas o algo por el estilo, y va a flashear cosas de colores, pero ese es como el aspecto más superficial incluso de la experiencia de los psicodélicos. Hay mucha gente que piensa utilizarlos de forma recreativa, los piensa de esa manera, pero después uno se puede encontrar con otra clase de experiencias. También, justamente, tomarlo de manera recreativa no significa que active experiencias profundas y transformadoras, ¿no? Porque no hay un set and setting para que eso ocurra, no está tomado el dispositivo. Y creo que justamente de lo que yo he leído, sí, realmente fue incluso hasta de alguna manera a propósito el que se le quiso dar este tinte de asociar el uso de psiquedélicos con descontrol o con, digamos, permitir que se abran estos espacios que de alguna manera pueden llegar, como tú dices, a ser sombríos, llegar a salir muchas cosas que si el individuo no está en la capacidad de poder sostenerlos, claro, salen un montón de cosas que son incontenibles, porque son contenidos del inconsciente, y que eso justamente hablamos de contenidos que no están elaborados, que están justamente en este estado de alguna manera hasta salvaje, por decirlo así, para entendernos así de manera coloquial, y que creo que fue, como te digo, intencional el hacer que se dé esta situación, digamos, en este contexto histórico del que hablábamos de la revolución psicodélica, en la cual se quería manchar el nombre de la revolución, porque obviamente implicaba muchas cosas para el sistema, por decirlo así. Entonces, el hecho de que un individuo pueda sanarse a través del uso de estos psicodélicos también implicaba que mucha gente iba a tener un mayor autoconocimiento y una desconexión de todos estos condicionamientos que se habían creado. Entonces, si lo observamos de esa misma forma, creo que justamente el hecho fue el manchar la imagen de este uso y hacerlo ver como que es algo totalmente negativo para el ser humano, y justamente tener incluso, como tú dices, ni siquiera una base científica, sino decir, ajá, esto es así, entonces lo vamos a poner aquí dentro de las sustancias más nocivas, tóxicas, peligrosas para la humanidad, entonces son hasta ilegales, ¿no? E incluso ya conversaremos un poquito más adelante de eso también, de hablar de ese tema de cómo funciona, porque obviamente, claro, sí tiene que haber un tipo
como supongo que ya nos vas a explicar ahora dentro de la metodología, o sea, que no es así nomás, no es que yo agarro cualquier cosa y me tomo la cantidad que sea y como sea y en cualquier estado que yo esté, porque obviamente tiene que haber todo un background de que la persona que va a guiar sepa, conozca a la persona o el individuo que va a hacer la toma de esto, para poder justamente saber cómo hacerlo para que sea positiva la experiencia, para que sea una experiencia, digamos, de alguna manera que a veces creo que dentro de estas cosas, como incluso dentro de la psicoterapia normal, así sin de la palabra, pueden salir cosas incómodas para el individuo, no es que siempre va a ser hermoso, bonito, maravilloso, pero obviamente el objetivo tiene que ser que a la larga los resultados sean de alguna manera sí, positivos para el individuo y que no sea solo abrir ese espacio y dejarlo ahí y lanzarte y tú mira y qué haces, ¿no? Porque justamente el guía es el responsable de poder sostener y que no se dé una situación así de un brote psicótico o que la persona vaya a quedar así como muy asustada de la información que salió. Entonces, eso también creo que es importante con respecto a lo que estábamos conversando. Sí, sí, yo rescato esto de la demonización, digamos, que tiene sus Uh -huh, orígenes, incluso remontándonos a las religiones monoteístas, digamos, ahora uh es, -huh, digamos, lo que decidió Estados Unidos y, digamos, todos aceptaron de alguna manera lo que propuso para perseguir, digamos, esta clase de prácticas asociadas a estas sustancias. Y después tenés la cuestión recreativa, ¿no? Que uh hay -huh. que pensarlo eso, a mí me parece, digamos, que es peligroso lo recreativo sin que no haya ningún marco regulando esas experiencias, ¿no? Es por una cuestión muy fácil, son medicinas, ¿no? Y la gente a veces automedicándose hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Pero Uh -huh, se van a ver afectados a un nivel psicológico a veces, ¿no? Yo uh con la -huh. gente que empezó a un nivel recreativo, normalmente quizá no tienen experiencias realmente profundas o transformadoras, o cuando las tienen se dan cuenta, digamos, como realmente, como qué sagrada, como qué relevante es la cuestión, que dejan como la cuestión recreativa a un lado y se ponen un poco más en serio, ¿no? Eh, entonces, hay diferentes formas de uso. Tenés un uso más ligado a prácticas que se vienen arrastrando acá en Latinoamérica milenarias, ¿no? Se utilizan plantas como ayahuasca o el cactus del peyote o el San Pedro, digamos, en contexto de ritual, ¿no? Con un guía, un hombre de medicina, un chamán, el Claro, nombre que le quiera poner a esa figura. y que sería orientado más a lo espiritual, por decirlo así, o sea, como que con esa orientación. Sí, la ceremonia es como que tiene el fin de sanación, ¿no? Una sanación espiritual, podríamos pensar. Uh -huh. Sí, a niveles generales, sí. Después, digamos, está Occidente, ¿no? O sea, vuelve a descubrir los psicodélicos, ¿no? Después de haber sido tan traumatizado por la Iglesia Católica, con Hoffman, ¿no? Cuando Hoffman en el laboratorio se intoxica sin darse cuenta con LSD, ¿no? Y vuelve con la bici a su casa y se da cuenta, digamos, de que algo estaba pasando, ¿no? Claro, después cae en cuenta que era el LSD, ¿no? Que había sintetizado ahí en el laboratorio, y después hace un experimento sobre sí mismo, digamos, para ver qué efecto le podía producir el LSD. De ahí, digamos, él trabajaba en un laboratorio que se llamaba Sandoz, en Suiza, y creo que era el hijo del jefe de Hoffman, laburaba en un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces se enteró de la experiencia y dijo, no, esto lo tengo que probar, ¿no? Tengo que hacer un experimento en psiquiatría con esto con esta sustancia, ¿no? Y ese fue, digamos, el primer experimento, digamos, a un nivel más científico, con un psicodélico.
En realidad hay uno anterior, que es con la mescalina, pero fue como en Ya. 1910, 1920, pero no tuvo tanta trascendencia, se lo descartó. Como lo que marcó el hito, digamos, es cuando se descubrió el LSD en esta experiencia de Hoffman. El psiquiatra publica lo que sucedió en los experimentos que condujo, y ahí a partir del 50 hasta los 70, básicamente en muchos países se empezó a utilizar el LSD en psicoterapia, en investigaciones clínicas, en experimentos, incluso fue Ya. utilizado, digamos, por la CIA, en ¿Nos experimentos. puedes contar un poquito así acerca de algún experimento que sea así como más emblemático y que pueda de alguna manera explicar cuál sería así como una metodología ya a nivel terapéutico del procedimiento y cuáles fueron los resultados? En este experimento que me comentas de este primer sujeto que hizo el experimento en el hospital psiquiátrico, ¿lo hizo en alguna población o fue con ciertos individuos específicos? ¿Cómo más o menos se manejó ese o algún otro? El primer experimento a gran escala con Uh-huh. grandes poblaciones es de Grof, de Stanislav Grof en Checoslovaquia. Eh, digamos, él más o menos realizó unas 5.000 sesiones de LSD en pacientes psiquiátricos más del orden de la psicosis o la Uh-huh. esquizofrenia, pacientes neuróticos y, digamos, individuos sin patologías o normales, entre comillas, ¿no? Yeah. Gente, digamos, profesionales de la salud, artistas interesados, algún que otro científico, ¿no? Él es el que tiene, digamos, dentro de lo que es la terapia psicodélica, ¿no? Como la investigación más extensa. Uh-huh. Había, digamos, otros grupos, ¿no? Realizando investigaciones. Por ejemplo, estaba Timothy Leary con Richard Alpert en Harvard, ¿no? Dándole hongos a los estudiantes hasta que los echaron. Y ellos trabajaron con gente que estaba en prisiones, con individuos también, digamos, sin patologías. Eh, Después hubo mucho trabajo con individuos oncológicos, pacientes terminales, eh, y otras terapias con psicodélicos realizadas en centros psiquiátricos, ¿no? en diferentes lugares, y después se prohibió todo, ¿no? Se prohibió todo y ahora es como que está resurgiendo un poco, ¿no? Pero, digamos, se sostuvo y nunca se prohibió y nunca, digamos, se le puso tanto la lupa justamente a todas las prácticas ancestrales que se daban, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Prosiguieron y siguieron creciendo tranquilamente. Entonces también hay un gran caudal de información que no está, digamos, sistematizada, que Uh-huh. viene Exacto. de ahí, ¿no? Entonces también está esa cuestión, ¿no? Una cosa es lo que están investigando en un laboratorio en la Universidad de Cambridge y otra cosa es lo que está pasando, digamos, en una choza, ¿no? En el Amazonas o ay, no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Una maloca, ¿no? Ahí va. Claro. Eh, Como que hay una desconexión también en lo que pasa a un nivel real entre la gente que realmente se mueve dentro de ese ámbito y después el Claro. mundo académico, que pareciera, digamos, que el mundo académico viene muy, muy atrás, bastante atrás, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y dentro de eso, porque yo de lo que tengo entendido, por ejemplo, aquí dentro del Ecuador, obviamente también, como tú dices, ahí existen esas prácticas en la Amazonía, eh, que bueno, obviamente son las personas que realmente conocen y saben y ellos hablan de, bueno, del espíritu de la planta, que tienen una conexión con ese espíritu de la planta y por eso, de alguna manera, invitan a hacer este uso
obviamente, dentro de todo, tú sabes que hay la mercantilización, entonces dentro de esos muchos hay los que quieren hacer dinero e invitar a los extranjeros, vengan, lleven su experiencia, pero hay otros que obviamente lo hacen realmente por la convicción de que es una práctica que trae bienestar al ser humano, ¿no? A ver, dicen, lo que pasa en Maloca es en otro contexto cultural. ¿Qué nos puedes decir eso? La verdad es que no sé qué es lo que sucede en Maloca. Sí, o sea, supongo que está hablando de esto en relación a los laboratorios o las, claro, los experimentos más de ese estilo, ¿no? Ya. Yeah. Sí, sí, también hay Entonces, esto que... sí, no, y a lo que iba es que justamente eso creo que es interesante porque, bueno, de lo que tengo entendido, incluso hay ahora, se están de alguna manera organizando, hay movimientos, ¿no? Que incluso hay uno que viene del norte, que es un grupo así de nativos americanos que están, o sea, con esta intención de armar, incluso tiene un nombre, creo que le han puesto como iglesia, porque es para poder apelar a que es el uso medicinal y poder hacer que no sea ilegal, porque obviamente ahorita tú cruzas una frontera con un poco de ayahuasca o con un poco de peyote o San Pedro y te pueden llevar preso por narcotráfico, ¿no? Porque a ese nivel es que se ha hecho esta prohibición del uso de las plantas medicinales porque no se lo ve así, sino que es como una droga más, entonces el que está transportando cualquier cantidad de esto es narcotraficante y te vas a la cárcel como que estuvieras transportando cocaína o peor que eso. Entonces, creo que sí es interesante también el observar, o sea, todas las trabas que se le ha dado, ¿no? Y cómo de alguna manera sí creo que es importante el poder observar cuáles son estos beneficios. Ahora, bueno, no es una planta psicodélica, pero es una planta que también se la usa con fines medicinales, que es la marihuana, y que obviamente también está ahorita dentro de lo que se está tratando a nivel legal, de poder aprobar el uso a nivel medicinal por todos los beneficios que se han encontrado. Entonces, no sé cómo está esta parte, estas otras plantas psicodélicas y el uso de psicodélicos sintéticos en su estudio, porque creo que más allá de que esté desconectado no de la ritualización, o sea, cuando ya lo vemos en el contexto científico, creo que de alguna manera es la salida que se encuentra no en estos tiempos modernos de poder reconocer cuáles son los beneficios reales ya estudiándolos y aprobándolos desde la comunidad científica para poder decir, a ver, podemos hacer que esto sea legal en algún momento, no, porque tiene tales y tales beneficios. ¿Cuál es el estado de esta situación a nivel científico y legal del uso de los psicodélicos? Sí, es un tema. Primero, digamos, hay un derecho internacional que le permite a todos los nativos practicar sus medicinas Uh -huh. tradicionales y Uh -huh. milenarias. Muchos tuvieron problemas, pero digamos, amparándose en ese derecho no les ha pasado nada. Hay varias Uh -huh. historias en ese estilo. Después, bueno, están quizás más los mestizos o los occidentales que se mueven, digamos, en un limbo legal, ¿no? Hay una cuestión ahí, ¿no? Que surge, que es, digamos, por esta prohibición a todos los niveles, ¿no? En donde, digamos, cuando vos tenés la opción de poder darle, digamos, a un individuo, ¿no? Algo que puede ser muy efectivo para el padecimiento que está teniendo y aliviarlo, ¿no? Y no lo haces porque, digamos, está la cuestión legal que es sumamente anticientífica, irracional, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido por donde lo veas, ¿no? Mucha gente decide no darle importancia a eso y, digamos, es lo que pasa mucho acá también con el aceite de cannabis o para tratar, digamos, pacientes epilépticos o niños autistas que no se le está dando por una cuestión legal y era como, no tiene sentido, ¿no? Tenemos que entender, digamos, que son leyes muy, eh, digamos, que tienen su base, ¿no? En una visión dogmática, ¿no? Y se remontan a la iglesia cristiana, la persecución, digamos, Uh de estas -huh. sustancias, de estos rituales, de las experiencias que causan justamente estas... Y pensemos, ¿no? Que hay una civilización que básicamente, ¿no?
está reprimiendo todas las experiencias justamente que emergen en el contexto de los psicodélicos. Hay como varias cuestiones ahí, como a pensar, ¿no? Ahora, más como la cuestión terapéutica, ¿no? Y estando en Latinoamérica, o sea, la verdad es que uno puede acceder a esto a través de, o conocer a alguien, ¿no? Que haga ceremonias, usando alguna planta, algo por el estilo, ¿no? O que están las iglesias de Santo Daime, la Unión de Vegetal en Brasil, que ellos están amparados, digamos, en el derecho a poder practicar su religión, ¿no? Por ejemplo, bueno, el Santo Daime, por ejemplo, tiene permitido, igual que la iglesia nativa americana, utilizar el Santo Daime en la ayahuasca y la iglesia nativa americana el peyote en Estados Unidos, porque es parte de su práctica como religiosa, ¿no? Entonces ahí están amparados desde otro lugar, sí. Después, bueno, claro, podemos hablar un poco más de lo terapéutico, ¿no? Si no, como que nos quedamos mucho... A ver, aquí Jorge Pozo... Ajá, dice, la ayahuasca no la debemos entender como una medicina, su función está enmarcada en otro contexto cultural. Claro, sí, yo tampoco le entiendo porque no sé cómo se excluiría lo uno del otro. No, o sea, no es una medicina en el estilo más tradicional occidental, claro. ¿no? Como vos tenés una dolencia, entonces aplico tal medicina y va a resolver esa dolencia. Es una medicina, digamos, que actúa a muchos más niveles, es más una medicina a un nivel espiritual en un punto. No solo, digamos, se la ha usado como medicina, sino se la ha usado, digamos, para otras prácticas, ¿no? Digamos, se la ha usado con otros fines que, digamos, no son como los que viene al caso. Después, digamos, la cuestión terapéutica, ¿no? De los psicodélicos, o sea, básicamente está en las experiencias que propician, ¿no? En las experiencias que despiertan, ¿no? Que no son experiencias, digamos, que se producen solamente bajo el contexto de la ingesta de algún psicodélico, ¿no? O sea, estas experiencias pueden suceder, digamos, también, ¿no? Mediante otros mecanismos u otras técnicas, ¿no? O en ciertas situaciones pueden emerger espontáneamente en las personas. Bajo un tratamiento psicoterapéutico también, ¿no? Incluso, digamos, bajo ciertas prácticas espirituales pueden emerger, ¿no? Claro, y como lo que conversábamos la última vez que estamos preparando este live y que decíamos, o sea, no, obviamente es una herramienta, es un método, un camino, no es el único, incluso hasta la meditación, ciertos tipos de respiración te pueden llevar a estados, como decía el texto que me mandaste, los estados alterados de conciencia, las danzas tradicionales, o sea, hay muchos otros caminos, espacios a través de los cuales creo que se puede acceder a abrir de esta forma el inconsciente y llegar a estos estados, ¿no? Y creo que, o sea, como decíamos, o sea, incluso hasta hacer ciertos ayunos y cantar ciertos mantras, o sea, hay muchas técnicas, muchas formas que tendrán así también, como en todo, creo, ¿no? Mucho que ver la personalidad del individuo, su bagaje cultural, su intencionalidad, ¿no? Porque obviamente una persona que está buscando el tener estos estados alterados de conciencia, tal vez a través de la meditación, por el hecho de estar con esa predisposición puede hacerlo, pero una persona que tal vez tiene otro contexto de su vida, necesite tal vez de algo que sea incluso así como más fuerte, más directo, como es el uso de los psicodélicos, que creo que esa es una de las razones por las cuales a veces también se toma este camino, porque, digamos, o sea, y yo te digo porque he conocido gente dentro de
de mi vida que ha estado así, o sea, como estoy en la búsqueda, he hecho terapia, he hecho meditación, he hecho esto, pero realmente ya no puedo acceder más allá, entonces estoy buscando algo que me ayude, no solo por el hecho de ay, quiero estimular y tener una experiencia diferente, sino realmente con la intención de, a ver, quiero seguir en el camino del autoconocimiento y tal vez esta herramienta me pueda ayudar a acceder a cosas que no lo puedo hacer. Y conozco así, como te digo, algunas personas que toman una vez, acceden y ya sus meditaciones son el resto de su vida diferentes y ya pueden trabajar con otra información, o sea, no es como que se vuelve ya una necesidad, así como ya, ahora solo para poder encontrar esto necesito tomar más y más y más ayahuasca, sino que tal vez una vez en la vida es suficiente para poder acceder a esto y de ahí seguir con otras prácticas. Entonces creo que es algo así también bastante personal y que también tiene que tener mucho en cuenta, o sea, otros factores, ¿no? Sí, no son adictivos, es más, se utilizan justamente para tratar las drogas duras en las cuales la sociedad occidental está, digamos, ¿no? Normalizando. Sí, o la cocaína, la heroína, el alcoholismo, se utiliza justamente los psicodélicos, ¿no? Pero los psicodélicos no son drogas, O ¿no? la adicción a los medicamentos también, ¿no? A los antidepresivos, a los ansiolíticos y todas esas cosas que son, como te digo, normalizadas o socialmente aceptadas y que sí se vuelven adictivas, porque las personas no pueden lidiar con su realidad si no usan de estos medicamentos. Sí, ahí digamos, eso tiene que ver más con la psiquiatría, ¿no? Y los medicamentos que usa la psiquiatría, ¿no? Que se podría plantear el uso de los psicodélicos porque son más efectivos, digamos, que los que usa la psiquiatría y actúan de manera muy, muy diferente. Ahora, bueno, la cuestión terapéutica de los psicodélicos, o sea, se centra justamente, ¿no? Esto que decía, en las experiencias, digamos, que suscita, ¿no? Como que traen, ¿no? Y esto como que vos decías, digamos, la potencia o la fuerza que tienen, o sea, no hay comparación, no tiene comparación con ningún otro método o técnica, es así de sencillo, ¿no? O sea, incluso, digamos, está mirando como un estudio de mindfulness, ¿no? Y de comparar qué pasa cuando una persona, digamos, luego de una ceremonia con ayahuasca, donde continúa practicando el mindfulness, y era como o sea, le disparaba totalmente, ¿no? Como los beneficios de la práctica o la autopercepción del bienestar, digamos, asociado a la práctica, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los psicodélicos? Es como que amplifican todos nuestros procesos psicológicos y llevan a que se desdibuje, ¿no? Por el tiempo, digamos, en que dura el efecto, el límite entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente, ¿no? Básicamente es eso a grandes rasgos, ¿no? Permite, digamos, que emerja el inconsciente, ¿no? Eh, en medio de la experiencia que se está teniendo, ¿no? Eh, las experiencias, ¿no? que pueden emerger en relación a lo que surge del inconsciente, por lo menos Groff, ¿no? Las divide en tres tipos. Una son las biográficas, ¿no? Las personas, digamos, con los psicodélicos pueden revivir, ¿no? O sea, imagínense como si uno estuviera metido en un sueño, en una película, porque es un estado casi en trance, ¿no? Que lleva los psicodélicos, ¿no? Uno puede revivir, recordar, ¿no? Cuestiones traumáticas ligadas a su vida, situaciones donde estuvo, digamos, amenazada la propia supervivencia, eh, traumas, ¿no? En la vida, cuestiones ligadas ya más al desarrollo psicosexual, digamos, como lo plantea la teoría
freudiana, ¿no? Y recuerdos que han quedado, digamos, olvidados, reprimidos, ¿no? Desde la temprana infancia, ¿no? La primera diferencia acá que tienen los psicodélicos con quizá una terapia más del habla, ¿no? Más convencional, es que lo que parece ocurrir es que cuando las personas reexperimentan, ¿no? Justamente estas vivencias, es como que las parecen reeditar desde un lugar más ya adulto, ¿no? Es como que las vuelven a revivir y es como que vuelven a encontrarle todo un sentido a eso que estaba ocurriendo ahí, cómo los ha afectado, y es como que de alguna manera parecen, se vuelve a reeditar, ¿no? Y se le encuentra un sentido a lo que emerge, ¿no? Ahí es como que las vivencias que emergen también, ¿no? Dentro de lo que propician los psicodélicos, ¿no? Son vivencias en donde uno tiene estas visiones, ¿no? Estos recuerdos, y es como si fuera una película en donde uno, digamos, va también, digamos, está muy sumergido emocionalmente, ¿no? O sea, esa película que está viendo es como si tuviera una carga emocional propia, sí. ¿no? Y es como que, además, esa carga emocional es como que va aliviándose, ¿no? Porque podía ser una carga emocional que estaba en el inconsciente, asociada a esa experiencia, ¿no? Que estaba en el inconsciente. Digamos, esta cuestión de la reedición también, ¿no? Entonces hay una cuestión ya, a diferencia, digamos, de las terapias más convencionales, que es cómo van, digamos, a ir a actuar sobre esas situaciones ligadas a la biografía personal, ¿no? del individuo. Eso es un primer tipo de experiencia, ¿no? Recuerdos de la vida, ¿no? Ligados a situaciones traumáticas, amenazas a la supervivencia, traumas infantiles, cuestiones de desarrollo psicosexual, cuestiones ligadas a la crianza con los padres, ¿no? Más ese estilo más convencional, digamos, que cualquier escuela de psicoterapia, o sea, más o menos dice que un poco la crianza todo, ¿no? Sí. Un poco. Sí, un poquito. Bueno, y después, entonces, digamos, puede activar mecanismos tradicionales, ¿no? de psicoterapia, pero además tiene esta forma bastante como singular, ¿no? de revivir las cuestiones, seguir sobre eso, ¿no? Como que amplifica mucho más los procesos convencionales de psicoterapia, ¿no? Lleva a sumergirse mucho más profundamente. Y la otra cuestión es la claridad de la experiencia, de la visión. ¿No? En estos estados, ¿no? Es como que, además de la cuestión emocional y de revivir todo, uno tiene insights, uno tiene comprensiones intuitivas, ¿no? Que esto es así. Claro, es como que, ¿entendés? Como toda mi vida esta pelotudez por esta cuestión, y es como que uno tiene una claridad, digamos, muy, muy profunda, ¿no? En donde se da una comprensión emocional, vital, ¿no? Es como que uno entiende. Claro, esa sensación así es como de claridad mental, o sea, como que de que no hay así una interferencia entre lo que uno está experimentando, porque tal vez creo, bueno, no sé si eso también ya te voy a hacer la pregunta más adelante, porque a nivel sensorial también suceden cosas, y creo que incluso es interesante porque sucede al igual que en los sueños, que uno puede experimentar y percibir ciertas cosas como sabores, texturas, olores y todo eso, aunque no esté un objeto realmente estimulando. Entonces, eso creo que también es como una cosa súper interesante, y creo que dentro también de lo que se describen de estas experiencias también, por eso se genera una reorganización a nivel de la psique, ¿no? Y de toda esta experiencia y cómo la percibe el individuo, a pesar de que obviamente todo esto está sucediendo aparentemente, no tengo la respuesta, eso también siempre me lo he preguntado, es como que sucede dentro de la mente del individuo que está pasando por esta experiencia,
pero la fuerza de los efectos dentro de la reorganización a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel, incluso esa es mi siguiente pregunta que te voy a hacer cuando ya termines esto, creo que es también que llama la atención, ¿no? Y por eso supongo que de alguna manera se lo sigue realizando, ¿no? Dentro de estos espacios de sanación a nivel de los grupos que utilizan estas plantas como forma de medicina, ¿no? Sí, activan todo el campo senso perceptivo, ¿no? Después, claro, uno puede tener una especie de sinestesia en medio de estas experiencias. Es difícil describirlo, ¿no? En un punto como para alguien que no lo haya como, como Vivido. vivenciado. Claro, sí. Sí, sí. Iba a decir otra cosa sobre lo que dijiste, pero me olvidé. Sí. Bueno, entonces, la tercera, ¿cuál sería la tercera experiencia que describe Groff de El esto? segundo, claro, esta es la primera. Estamos en el segundo. Cuestiones Ajá. El segundo, ya. Sí, el segundo ya son cuestiones ligadas a la muerte y al nacimiento. Ya. O sea, como lo que se encuentra es que muchas personas empiezan a reexperimentar, a revivir su nacimiento biológico, ¿no? Eh, lo pueden revivir con sumo detalle, ¿no? Experimentarlo muy vívidamente, experimentar situaciones ligadas a su vida intrauterina de la cual no tenían conciencia alguna y que parece que los ha afectado profundamente, ¿no? Groff básicamente va a dividir lo que tiene que ver con este nivel de la muerte y el nacimiento en cuatro secciones, podríamos decir, ¿no? Cuatro tipos de experiencia. Uno tiene que ver, digamos, con la vida intrauterina, digamos, desde el momento de la concepción y el desarrollo, digamos, del embrión, ¿no? Y todo ese momento, ¿no? Hasta lo que ya sería la segunda parte, ¿no? Que tiene que ver cuando se empieza a preparar el útero y el feto, ¿no? Para luego el momento de pasar a través del canal de parto. El pasar a través del canal de parto sería como la tercera, digamos, fase, parte, y la última, la cuarta, sería ya el nacimiento propiamente, ¿no? Él le llama matrices perinatales básicas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4. La 1, bueno, esta vida uterina, uno la puede revivir como si estuviera flotando en el útero, ¿no? Si hubo, no sé, intentos de aborto, puede tener, rememorar muy claramente estos intentos de aborto, incluso las personas lo pueden rememorar sin saber conscientemente de que quizá les intentaron abortar. Normalmente la matriz perinatal básica 1 es una experiencia agradable, ¿no? A tener, ¿no? Uno siente que está unido con la madre o con el cosmos, flotando en un estado de indiferenciación, de tranquilidad, claro, de paz, en donde una madre... Donde no hay falta. Todo, le está dando a uno de comer, ¿no? Es, claro. Una cuestión, ¿no? O sea, las experiencias que se reviven también gráficamente no todas van a ser asociadas a traumas, también se reviven experiencias buenas, ¿no? Y a veces en las experiencias con psicodélicos es como si fuera una danza, ¿no? Entre ir a ver experiencias malas, ir a ver experiencias buenas, ¿no? Es como que tiene cierta dinámica, ¿no? En cómo van emergiendo, digamos, el material inconsciente como para ser procesado, ¿no? Bueno, entonces después tenés la matriz perinatal básica 1, también se puede, si la madre fue toxicómana, hubo un accidente, una situación bastante grave, ¿no? Durante esa etapa, eso pudo haber sido una huella bastante importante que quedó ahí, ¿no? Después, la segunda matriz perinatal básica 2, básicamente es algo
digamos, difícil de sobrellevar para el embrión, ¿no? En ese momento, y es algo traumático porque básicamente se empieza a constreñir el útero y el canal de parto todavía no se abre, ¿no? Entonces se empieza a tener una sensación de encierro, de asfixia, de no poder salir, de que la química, ¿no? Se está alterando, uno no sabe qué está pasando, está en un estado de alerta y de mucha confusión, ¿no? Y después, la matriz perinatal básica 3 es el pasar por el canal de parto, es sentir que hay un montón de fuerza que se está ejerciendo sobre mi cuerpo, una lucha entre no quedarme ahí porque me muero, ¿no? Y tener que atravesar esa situación de incertidumbre total, de haber dejado ese mundo paradisíaco en el que estaba, ¿no? Una situación de fuerte lucha para poder atravesar el canal de parto, como para salir con vida, ¿no? O sea, es también como lo que se va viendo, ¿no? Es que depende, ¿no? Cómo haya sido el nacimiento de uno, es quizá como la carga emocional, ¿no? Y de contenidos que han quedado en el inconsciente sobre esa situación, ¿no? ¿A qué voy? Digamos, si uno estuvo, ¿no? En el canal de parto muchísimas horas, casi se asfixia y todo eso, ¿no? Fue una situación bastante traumática, probablemente esa situación haya quedado, digamos, sin procesar emocionalmente, ¿no? ¿Por qué? Digamos, un bebé no puede procesar las emociones como un adulto, no tiene la capacidad, es un individuo casi que está recibiendo pasivamente esa experiencia y le causa un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Sí, aquí Shanu dice la muerte del ego, y creo que eso sí es una parte interesante de justamente de las experiencias, ¿no? Que se tiene dentro bueno, la experiencia con psiquedélicos, ¿no? Justamente esta parte de la muerte del ego, porque uno realmente sí pasa por esta situación de como perder esa identidad, ¿no? Y que creo que es una de las cosas que más nos condiciona, porque a la larga lo que hacemos durante nuestra vida es ir estructurando nuestra personalidad para adaptarnos, ¿no? Con el medio. Y ahí se va configurando el ego, dependiendo desde qué orientación psicológica estemos analizando las estructuras, podemos tener, bueno, el super yo, el yo ideal, etcétera, todas estas cosas, pero al final sigue siendo no la misma idea del ego, que es esta estructura que te permite sostenerte y que se basa en utilizar los recursos que te dan, ¿no? Tu entorno, ¿no? Entonces, desde la cultura, desde la familia, todas esas cosas que te dan la información de, a ver, ¿qué necesito yo para poder moverme en este medio y sobrevivir? ¿Y qué cosas son un obstáculo? Las reprimo, las racionalizo, utilizo cualquier mecanismo de defensa, y que al final creo que dentro de una de las cosas que yo por lo menos puedo decir que es un beneficio de la terapia con psicodélicos es justamente poder saltarte todas estas cosas que son a veces estructuras tan fuertes, o sea, porque el síntoma a veces puede ser tan fuerte que obviamente de alguna manera funciona de conectarnos con el entorno, y que a veces sin ese síntoma realmente sí se dan. Por eso a veces se pueden dar incluso estos casos de que cuando el síntoma se desarticula, el individuo puede llegar a desarrollar una psicosis mucho más fuerte, ¿no? Pero la idea justamente es eso, ¿no? Que el síntoma por lo menos esté siendo funcional para el individuo y no un obstáculo. Digamos que eso sería en el caso más ideal, por decirlo así, pero en el caso que no es así y que una persona está así como yendo a diferentes tipos de terapia, haciendo diferentes tipos de técnicas para poder autoconocerse, pero realmente llega un momento que hay un obstáculo que no se deja pasar porque estas estructuras son tan fuertes. En la experiencia de el uso de psiquedélicos, puede ser que justamente la ayuda sea esa, ¿no? Que el ego primero se cae y que se puedan ver estas otras expresiones y manifestaciones del individuo, porque obviamente el ego es una parte mínima de todo lo que existe, ¿no? A nivel de ya, si vemos, ¿no? Del ser, ¿no? De la existencia. Entonces creo que sí es interesante justamente esto que dice Shanu Sí, con respecto a...
cuestiones. Hay, digamos, normalmente, o sea, los psicodélicos te ponen en un estado de disociación o en un estado donde te contemplás a vos mismo, ¿no? Te corres, digamos, de tu punto de vista egocentrista y empezás Del diálogo, el monólogo, mejor dicho. Sí, del yo, ¿no? Como que corre al yo un rato, ¿no? Para que justamente pueda emerger como el material inconsciente, ¿no? Después están las experiencias de muerte y renacimiento que se pueden dar, ¿no? Que, por ejemplo, en esto de pasar a través del canal de parto y luego nacer, es una experiencia de muerte y renacimiento, ¿no? Digamos, lo que se ve es que no solo las personas pueden revivir, ¿no? El nacimiento biológico de una manera, digamos, literal, sino que lo puede vivir también a modo de sus correlatos simbólicos, ¿no? Lo puede vivir de una manera mítica, digamos, ¿no? Entonces, la experiencia que puede tener una persona es que se lo traga un monstruo, ¿no? Y que luego, digamos, está siendo torturado, ¿no? Por, no sé, fuerzas malignas, ¿no? Hasta que viene y lo rescata el espíritu de la naturaleza y está ahí, digamos, de vuelta en el mundo conectado con todos después de haber pasado por esa experiencia, ¿no? Simbólica de muerte y renacimiento. Se puede dar también, claro, de manera simbólica sin vivir tanto la cuestión del nacimiento de una manera literal, no se pueden dar de manera clara, ¿no? Pero justamente ahí lo que se empieza a ver es que el nivel ¿no? de explorar la muerte y el nacimiento empieza a activar de alguna manera lo que es el nivel ya más como transpersonal, ¿no? Y digamos, hay una cuestión, ¿no? Que es justamente el efecto terapéutico que tiene el atravesar el nivel relacionado al trauma del nacimiento, ¿no? A él le llama nivel perinatal, o vivirlo en una forma simbólica, ¿no? Primero, digamos, lo que parece suceder, ¿no? Es que es una experiencia que lleva a la persona, ¿no? A una profunda transformación, ¿no? A una experiencia de muerte del ego, ¿no? En donde, digamos, parece que, digamos, todos digamos, los ideales, ¿no? Los deseos, las necesidades, ¿no? Todas las... todas las identificaciones, ¿no? Llegan a un punto de crisis total, ¿no? Y también, digamos, se dispara una crisis muy profunda que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Porque se entra en contacto profundamente con lo que es la muerte, ¿no? Y con la finitud de la existencia, ¿no? Y hay cierta cuestión de que las personas empiezan a darse cuenta, ¿no? De que una vida, digamos, que esté de alguna manera enraizada en valores materialistas, ¿no? No tienen sentido, o en valores, digamos, que tengan que ver con conformar una identidad o un ego con su estatus social y, digamos, sus necesidades y sus deseos, ¿no? Y lo que pareciera ver, ¿no? Es que todo esto cae y se lo ve sin sentido, digamos, frente a la muerte, y lo que parece emerger luego de atravesar este umbral de la muerte, ¿no? Es que la persona empieza a entrar en contacto, digamos, con una sabiduría, digamos, esto se llama como filosofía perenne, ¿no? Una forma de estar la vida, digamos, que está arraigada en valores más espirituales o trascendentes, ¿no? Donde, digamos, se pone más
hincapié en el amor, en los vínculos, la relación con los otros, en el ayudar, en la alegría, en poder disfrutar de la naturaleza, de la vida, en poder, digamos, justamente ser parte, digamos, de sostener, ¿no? La naturaleza y la vida en la tierra, ¿no? Dejando de lado como las cuestiones más individualistas, ¿no? Y, ¿no? Es como que emergen ciertos valores básicos, ¿no? Ciertos valores básicos que parecen ser, digamos, naturales en el ser humano, ¿no? Luego de esta experiencia de muerte y renacimiento. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? De que tenés cómo se trabajan las cuestiones biográficas, cómo se trabaja la cuestión del nivel perinatal, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de muerte y renacimiento. Hay otra cuestión, ¿no? Que, digamos, lo que se ve, ¿no? Es que uno puede encontrar de que hay personas, ¿no? Que las personas estén, o sea, afectadas, ¿no? Por cómo fue su infancia, ¿no? Y cómo fue su historia personal, ¿no? Lo que se empieza a ver cuando se empieza a explorar el nivel perinatal es que en realidad lo que más profundamente las afectó es el nacimiento, ¿no? Pareciera ser, digamos, como que los traumas luego, ¿no? Que suceden en la vida, ¿no? En la vida, ¿no? Luego ya después de su nacimiento, ¿no? Es como que se incorporan sobre este trauma más original que es el del nacimiento. Y después ya está lo que es el nivel más transpersonal, que ese es el más difícil, digamos, podría ser de aceptar, ¿no? Como para lo que es el paradigma científico materialista y ateísta de Occidente, ¿no? Que lo que en el nivel transpersonal es más allá de la persona, ¿no? Lo que empieza a pasar es que justamente la persona empieza a tener experiencias que no tienen que ver ni con su nacimiento ni con la vida que ha llevado, ¿no? Empieza a encontrar otros factores, ¿no? Que están actuando sobre sí mismo, sí misma, ¿no? Que están más allá de uno, ¿no? Digamos, hay ciertas cuestiones que sucede, digamos, en estas experiencias más transpersonales, que se pueden trascender las limitaciones de espacio, se pueden trascender las limitaciones del tiempo, se pueden trascender las dos limitaciones conjuntamente, y, digamos, se puede tener acceso a lo que parecen ser otras dimensiones de la existencia, ¿no? Ya, eso cómo sería, o sea, porque, digamos, yo de lo que he leído y he conversado con ciertas personas que me han comentado de sus experiencias, me dicen que sí, o sea, que existe dentro de algunas situaciones esta sensación de que, claro, o sea, que no hay tiempo, de que, digamos, de que la experiencia se va a extender por la eternidad, que no hay como que esta como percepción de están pasando un minuto, 10 segundos, 10.000 años, entonces que primero esa es una de las percepciones, ¿no? Y también la otra de que obviamente, primero que es en algunas de estas experiencias ya no hay la sensación de la corporalidad, entonces no es la percepción que uno tiene a través de, a ver, estoy tocando esto con mi mano y estoy tocando esto con mi codo, mi brazo, sino que la sensación de la corporalidad ya no está, o sea, es como, siento que existo como conciencia, estoy ahí, pero no tengo cuerpo, ¿no? Y es esta sensación también de perder el control a nivel del espacio, ¿no? Que también podría describirse así. Y que, digamos, esta sensación de que solo está la conciencia existiendo en este espacio atemporal, también no es obviamente tampoco la misma sensación
de la percepción de la profundidad, o sea, como estas tres dimensiones que tenemos que podemos decir, a ver, esto tiene altura, tiene profundidad, tiene largo, sino que es una percepción distinta de lo que hay. O sea, no es que estás en el vacío completamente, que no hay nada, existe la sensación de la percepción de la conciencia, pero se trastoca toda esta otra parte, ¿no? Y que justamente creo que también es una de lo que, del texto que está súper interesante que me pasaste de esta tesis, que justamente también dice eso, que describen, o sea, dentro de este compendio que hace la persona que hace esta tesis, habla de unas experiencias que dentro de esa es también la inefabilidad, ¿no? O sea, la incapacidad de poner en palabras esta experiencia, ¿no? Porque obviamente como nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad dentro de las leyes de la física, que incluso hasta ciertas cosas, ¿no?, que ahora se han descubierto dentro de la física cuántica son imposibles de describir porque estamos nosotros diseñados a entender la realidad de una forma. Entonces, obviamente, estas experiencias rompen incluso hasta con esas leyes, ¿no?, de la física, de los fenómenos de la física como estamos acostumbrados a entenderlos. ¿Estaría relacionado a estas experiencias que tú estás describiendo ahorita? Sí. Igual iba a decir algo antes de que pasemos a este tema, que también lo que parece actuar, ¿no? Es que se trabaja también a un nivel sobre la memoria celular, ¿no? Por ejemplo, con lo que tiene que ver con el nacimiento, cuando las personas empiezan a entrar en estas experiencias, pueden aparecerles síntomas físicos propios, digamos, de ese momento, ¿no? Hay ciertas cuestiones, digamos, que todavía, digamos, científicamente no se lo puede como abordar, pero, digamos, también los psicodélicos parecieran, y las personas, muchas, tienen esta experiencia, ¿no? De trabajar a un nivel, la memoria celular, donde está almacenada tal memoria de tal cosa, causando quizá como tal síntoma físico, ¿no? Eso tanto no se lo aborda, pero, digamos, desde el paradigma, digamos, occidental, ¿no? Digamos, pero las culturas nativas ven desde eso lo piensan, lo tienen en cuenta. Sí, o sea, en las experiencias transpersonales, por ejemplo, por ejemplo, bueno, ¿qué es esto que se trasciende el tiempo, no? Por ejemplo, hay diferentes grados, ¿no?, en que el tiempo puede ser trascendido en esta experiencia. Las personas pueden, por ejemplo, rememorar, ¿no?, recordar, ¿no?, experiencias ligadas a cuestiones que han vivido sus antepasados, ¿no?, remontándose en el árbol genealógico, de las cuales no tenían conciencia, ¿no? Se puede pensar, digamos, ahí está en la memoria, almacenada en el ADN o qué sé yo, ¿no? Pero, digamos, hay otra clase de experiencias en donde también se trasciende el espacio de esa manera que pareciera que en realidad la conciencia en un nivel puede trascender, digamos, esto, justamente las limitaciones, digamos, físicas a las cuales en los estados ordinarios de conciencia está confinada, ¿no? En un punto, digamos, parece que nuestra conciencia en realidad es algo más trascendente, ¿no? Es algo que está más allá del tiempo y del espacio. Y está, ¿no?, confinada ahora en este cuerpo, de alguna manera. Ahora, se puede también, ¿no?, en esto, por ejemplo, bueno, el tiempo, de trascender el espacio, ¿no? La persona, por ejemplo, puede saber quién está ocurriendo a una persona en ese mismo momento a 2000 kilómetros de distancia, por ejemplo, ¿no? Puede experimentar lo que le está pasando. La persona puede identificarse con lo que está pasando una persona,
también puede identificarse con lo que le está pasando a un grupo de personas, puede identificarse con lo que le está pasando al planeta, puede identificarse con toda la creación en un punto, ¿no? Wow. Eh, Eso debe ser una experiencia bien intensa. eh, Wow. Después tenés esto que parece ocurrir, ¿no? Que están todas estas experiencias, ¿no? En donde también se trascienden tanto limitaciones de espacio como de tiempo. También hay otras experiencias ligadas al reino arquetípico, ¿no? De tener secuencias épicas, ¿no? De entender símbolos universales, ¿no? Y cómo eso impacta en la vida de uno, ¿no? Contacto, digamos, con dioses de diversas mitologías, ¿no? Como el reino más arquetípico, como que explora Jung, ¿no? Después, digamos, puede haber experiencias más ligadas a lo paranormal, ¿no? Qué sé yo, contacto con espíritus, Con extraterrestres. Puede ser, pero claro, igual sabés que es lo loco, ¿no? Que lo de los extraterrestres se lo puede llegar a pensar como algo quizá de lo transpersonal, que algunas personas lo pueden experimentar, pero también se lo puede pensar como una manera simbólica de revivir el renacimiento, ¿no? O sea, como uno es abducido, está ahí, ¿no? Muchas veces Incluso, piensa que lo están incluso abduciendo, ahorita puede sí ser que estén, digamos, sea una están manera que haciendo están simbolizando, que claro, pero digamos, quizá de una manera a un poco nivel simbólico. bastante psicótica, ¿no? También. Bueno, y lo que parece actuar también, digamos, en el nivel transpersonal son mecanismos terapéuticos que no son más ligados a lo luminoso, ¿no? Como dice Jung, mecanismos ligados a la fe, a la gracia, ¿no? A intuiciones y despertares. Estados como de ese éxtasis, ¿no? Que hablan a veces los cristianos, ¿no? O sea, estados extáticos. Así. Claro, estático, sí, sí, sí. Sí, uno, digamos, ojo, igual a nivel transpersonal, uno puede entrar en contacto tanto como con este nivel más ligado a experiencias beatíficas y gloriosas, pero también puede tener justamente encuentros, digamos, yo dije, uno puede encontrarse con deidades, ¿no? De diversas mitologías y uno se puede encontrar, digamos, con deidades del inframundo y esas cuestiones, ¿no? Enfrentamiento de esa clase, ¿no? En las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, en lo transpersonal hay todo un abanico, ¿no? De experiencias que pueden eh, emerger. Eh, Básicamente es eso, ¿no? Después, o sea, está toda la dinámica de cómo pensar justamente como un tratamiento con psicodélicos, ¿no? Porque está esta cuestión que vos dijiste, que una persona puede ir una vez y esa experiencia, digamos, le sirve para siempre y no vuelve a utilizarlo más. Hay otras personas que hacen, digamos, una exploración mucho más a fondo, más profunda. Como que eso como son cuestiones, digamos, que quizá también pasa, ¿no? En el contexto, digamos, más no académico o científico que se tiene que pensar un poco, ¿no? Para que sea como un tratamiento un poco más, no sé si formalizado, ¿no? Pero con más recursos también para la gente que lo, que lo practica. Porque que se haga, por ejemplo, una ceremonia un fin de semana puede ser bueno como puede ser malo, no depende. Hay que tener algo en claro, ¿no? Los psicodélicos
disparan experiencias que son únicas para cada persona, porque tiene que ver, digamos, con la vida de esa persona, básicamente, ¿no? Las personas son únicas, Claro. múltiples. Sí, digamos, hay ciertas cuestiones que uno dice, para estas personas no es recomendable, ¿no? O sea, primero, digamos, no es recomendable para gente que tenga a un nivel más somático, físico, problemas cardiovasculares, hipertensión, cuestiones ligadas más a ese nivel, ¿no? Por el nivel de emociones que despiertan estas experiencias, puede haber complicaciones, ¿no? Que tengan cuestiones ligadas más problemáticas del corazón y eso, ¿no? Después para gente epiléptica tampoco, ¿no? Y, digamos, ya pasando a este plano que es más, claro, pensando en las estructuras, a un nivel más psicológico y eso, digamos, para gente, digamos, que individuos que no manifiestan, digamos, síntomas o patologías graves, ¿no? Son cuadros moderados, leves, podrían hacer tranquilamente dentro de un tratamiento como una forma de catalizar el tratamiento o adquirir como un insight más profundo Claro. sobre lo que les está ocurriendo, ¿no? Después... O sea, yo creo que igual dentro de todo esto, o sea, al final una conclusión así como general de esto es que realmente, o sea, sí es importante que haya una guía de una persona que tenga el conocimiento suficiente para poder manejar una situación como esa, ¿no? Porque creo que al final no es solo de, a ver, bueno, yo ya he tomado 5 veces hongos, entonces ven, yo te guío, porque obviamente no es lo mismo, ¿no? Creo que en general cualquiera de estos, ¿cómo podría ponerlo? O sea, psicodélicos, ¿no? Que tienen esta energía tan poderosa, que tienen todas estas posibilidades de activar, porque creo que al final también eso también va relacionado a la pregunta que te iba a hacer, o sea, porque creo que también es interesante el observar hasta qué punto también, como tú hablabas a nivel del ADN, a nivel celular, cómo se activan ciertas cosas, también creo que, no estoy segura, pero me imagino que también tienen la posibilidad de modificar ciertas partes a nivel neurofisiológico, ¿no? Porque creo que de alguna forma también se despiertan ciertas conexiones, no estoy segura, a nivel neuronal, de que se van reconectando ciertos tal vez pasajes que estaban ahí botados, por decirlo así, y que se vuelven a reconectar y por eso se puede volver a revivir ciertas cosas, ¿no? O sea, no sé a nivel neurológico cuáles sean los efectos así ya en concreto en el cerebro, pero me imagino que tiene algo que ver y que de alguna manera también eso implica que van a haber ciertos efectos, como tú dices, o sea, ahorita hablando de estas como no contraindicaciones, pero cosas que sí hay que tener en cuenta antes de y que creo que son importantes incluso muchas personas cuando van a realizar tal vez así estos rituales, sí es importante que si es que alguna de las personas que nos está escuchando también le llega a interesar el tener una de estas experiencias, busquen una persona que les pueda guiar y que informen de todas estas cosas, ¿no? Porque creo que a veces, incluso dentro de mi experiencia como profesora de yoga, llegan muchas personas con lesiones y no me dicen, y después obviamente me toca hacerme responsable, ¿no? A mí de ciertas cosas, y creo que también como buscadores, exploradores del autoconocimiento, si es que a alguna de las personas les llega a interesar este tema, creo que es importante también reconocer nuestras limitaciones y qué cosas tal vez, o sea, son importantes de informar a la persona que va a estar en la posición, en el rol de guía de este viaje, ¿no? Que sería el tener una experiencia con psicodélicos. Entonces creo que eso sí es importante de recalcar si es que alguna persona está interesada en esto, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, tú hablabas del tema de incluso, o sea, imagínense, enfermedades que tal vez una persona jamás imaginaría, o sea, que tiene que ver que yo tenga una enfermedad cardiovascular con esta experiencia, o sea, tiene mucho que ver, entonces creo que
sí está súper bueno que lo hayas nombrado, la verdad no se me había ocurrido, ¿no? Pensar en esas partes, pero creo que sí es súper importante porque puede pasar cualquier cosa, porque como decíamos, o sea, si uno dentro de una de estas experiencias puede ser capaz de percibir la sensación de los sabores, de lo que sea, si hay una situación así que sea muy impresionante, obviamente va a desencadenar efectos porque a pesar de que estamos en una experiencia a nivel mental, o sea, el cuerpo sigue estando ahí, entonces va a reaccionar también, ¿no? Si es que es una situación muy de revivir alguna situación traumática o muy emocional. Entonces creo que sí es súper importante, así que gracias por hacer esa, tocar ese punto también, creo que es Claro, claro, pero imprescindible. Uh -huh. ya se ve por lo menos lo que habíamos hablado antes justamente la gente que viene a abordarlo de un lugar más recreativo no tiene, digamos, realmente las experiencias estas, o cuando las tiene se da cuenta, digamos, como de la magnitud de la cuestión. Después, o sea, obviamente siempre esto está bueno hacerlo con alguien que tenga años, ¿no? de dedicación y estudio y experiencia, ¿no? En esto, ¿no? Que no sea un improvisado que justamente, no sé, tuvo 2, 3 experiencias, ¿no? Y para glorificarse, ¿no? Enriquecer un poco como su pobre personalidad, empieza a hacer cosas como compartir a otros, ¿no? Digamos, los psicodélicos, ¿no? Esa gente hay que desconfiar mucho y no sabe, digamos, lo que hace. Después terminan a veces, digamos, dándose un poco contra la pared, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera siempre ir con gente con mucha experiencia, ¿no? Si tienen contactos, que les puedan recomendar, ¿no? Entonces ahí uno ya sabe, ¿no? Tomar solo siendo novato es un peligro, digamos, pueden... Sí, y creo que también podemos hacer esa misma analogía que creo que para la gente igual es también así como más accesible el entender las cosas así, o sea, es como, digamos, mañana voy a tener una cirugía, o sea, investigo acerca del Claro, cirujano, que tenga experiencia, que tenga el conocimiento, o sea, no me voy a ir a exponer a una situación así con cualquiera, así como que, ya, él ha hecho 2 cirugías, así que ya, sí, ¿me que entiendes? Entonces, sí tiene que... justamente se lo ve como una cirugía psicológica, sí, claro. Sí, sí. Eh, claro, sí, sí. Y después, claro, bueno, está también, o sea, eso, ¿no? De ir con recomendaciones y gente que practica hace mucho, que esté en la cuestión, ¿no? Obviamente que puede haber algún que otro desvariado que tenga mucha experiencia, que hace mucho y está haciendo cualquier cosa, pero bueno, eso, digamos, pero bueno, bueno, porque puede pasar. Eh, eh, Después, y ya bueno, con el turismo más chamánico y todo eso, también si la gente no sabe dónde se está metiendo, digamos, ahí también hay una responsabilidad personal, digamos, de no ser tan idiota a veces, ¿no? Porque digamos, yo he conocido gente que se dan medio distintos, lo ofrecen medio de la calle por un par de dólares, una experiencia, ¿no? Y después terminan agarrándose de la bolsa de dormir diciendo dónde me metí a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, y es más común, es muy común, ¿no? Le pasa a mucha gente, ¿no? Es también un poco de criterio, o bueno, falta de información a veces, ¿no? Sí, no, por ahí hay historietas de esas. Sí, sí, y para las primeras experiencias, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Como todas las experiencias que de repente activan, hay un montón de cuestiones que son para trabajar en un proceso que obviamente puede ser un proceso terapéutico que sea estrictamente, digamos, con psicodélicos, no hay problema, ¿no? O sea, pero fíjense todo lo que uno puede ir trabajando, ¿no? La secuencia de experiencias que puede ir... Eh, despertando, ¿no? O sea, uno lo puede tomar como hacer un proceso, ¿no? De inmersión como profunda a nivel inconsciente.
Después está un acercamiento quizá más de voy a ver o a trabajar una cosa en particular y punto, ¿no? Ahí como que cada persona puede ir variándolo, ¿no? Otra cuestión, digamos, que tienen los psicodélicos es cómo trabajan sobre los síntomas, ¿no? Digamos, al trabajar tan profundamente con el inconsciente y al levantar los sistemas de defensa, ¿no? Como que producen un efecto, digamos, de aliviar los síntomas bastante profundo, pero hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? Que en un proceso, ¿no?, de exploración profunda, ¿no?, uno quizá en algún momento puede aliviar un síntoma, pero puede aparecer otro, ¿no? Porque justamente está emergiendo otra experiencia, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no?, de que uno está en un proceso de autodescubrimiento en donde van siempre a emerger experiencias buenas como malas, ¿no? Y digamos, yo voy a ver momentos donde me sienta mejor y momentos donde me sienta menor, y es todo un proceso también de ir aprendiendo y haciendo experiencia en un punto, ¿no? Y que creo que es eso justamente lo interesante, así como de ir explorando, o sea, estas diferentes herramientas, estos diferentes caminos, porque creo que como se dice generalmente dentro del tema de la psicología en general, o sea, no todos los tipos de terapias son para todo el mundo, no, tal vez lo que me sirva en un inicio, más adelante ya no, porque ya cumplió su función. Entonces, creo que sí es importante así también recordar que, como lo que acabas de decir, o sea, es un proceso, es un camino que tiene, como a veces uno lo piensa así como algo lineal, es como que si sigo haciendo terapia, lo único que voy a hacer es mejorar, sentirme mejor, progresar y vemos como que fuera algo lineal, ¿no? Y realmente no es así, o sea, nosotros podemos empezar un tipo de terapia que nos funciona un tiempo y tal vez dentro de ese mismo proceso nos sentimos peor y decimos, chuta, pero ¿para qué estoy viniendo a este lugar si solo me estoy sintiendo peor? Pero no es porque me siento peor en sí, sino porque realmente está saliendo lo que necesita para poder realmente hacer un crecimiento. Y en todo, hasta dentro del crecimiento a nivel físico, o sea, no sé si los que están aquí se acuerdan, pero cuando uno está creciendo físicamente duelen las articulaciones, duelen las rodillas, o sea, el crecimiento implica momentos que no son placenteros todo el tiempo, ¿no? Y por eso creo que incluso dentro de estas mismas experiencias, no todas son el paraíso, no todas son el infierno, pero creo que hay un poco de lo que es necesario para que se den estos procesos, ¿no? Porque creo que al final este tema de juzgarlo como bueno o malo, a veces lo hacemos solo desde la sensación de placer o displacer, cuando realmente muchos de los momentos de mayor crecimiento surgen de los momentos de displacer. Entonces creo que también hay como que darle ese lugar, esa posibilidad, esa apertura a observar estos procesos de esa forma, o sea, no de, a ver, vengo al psicólogo y solo me quiero sentir bien y yo vengo aquí solo para sentirme bien y hágame sentir bien por poco, porque a veces las personas cuando acuden a cualquier tipo de terapia lo que buscan es eso. Entonces, es también tener esta conciencia de darse cuenta de que a veces sí, el dolor es necesario, el displacer es necesario, o sea, es como tal vez una fantasía infantil el querer solo todo el tiempo estar en esa búsqueda del placer permanente, y que incluso a veces causa mayor sufrimiento el querer estar apegados a la situación de placer y no soltarla, que soltarla y realmente vivir la experiencia, el proceso, así como con todo lo que viene, ¿no? Porque incluso así Sí. podríamos ampliarlo a qué es la existencia, ¿no? De esa forma, ¿no? Es que puede pasar tranquilamente que uno tenga un síntoma y hace una experiencia con psicodélico. Esto puede igual pasar en una terapia convencional, ¿no? Ajá. Ese síntoma se vaya, pero puede emerger luego mucha angustia, ¿no? Pero quizá porque ahora se está trabajando otra cosa a un nivel más profundo. Ahora, digamos, como pensándolo más allá de este nivel como de cuadros, ¿no? O de síntomas, no, por lo menos Groff no recomienda para pacientes paranoicos. Por una cuestión, digamos, de que se amplifica todos los procesos psicológicos, puede ser muy difícil, ¿no? En este
en un contexto, más si tiene que haber un guía, un terapeuta ahí, ¿no? Como que se tenga una buena experiencia. Después, digamos, con pacientes ya más graves, ¿no? Hay ya más del orden, por ejemplo, de la esquizofrenia, hay que hacer una cuestión de medir riesgo-beneficio. No hay, digamos, tantos estudios tampoco realizados, ¿no? Pero, digamos, Groff aplicaba LSD, ¿no? A pacientes que estaban, era el pabellón o el LSD, digamos, no había mucha opción, digamos, en ese momento, más por el estado en que se encontraban en estas personas, ¿no? Digamos, había muchos, digamos, que pudieron salir de la esquizofrenia, digamos, que digamos, es un cuadro, digamos, que desde las escuelas de psicología casi no se lo puede tratar, ¿no? La única forma es paliarlo un poco con medicaciones muy fuertes que tienen muchos efectos colaterales, ¿no? Después, en el orden de psicosis, ¿no? Ahí hay una cuestión, ¿no? Porque la psicología más convencional o la psiquiatría te va a decir, digamos, que bueno, están las alucinaciones, ¿no? Las experiencias que tiene la persona, que, digamos, algunas, ¿no? Pueden ser que tengan que ver con la experiencia del nacimiento o con experiencias más transpersonales que no están pudiendo ser procesadas por la persona, ¿no? Como que quedó ahí cautivada, captada por eso, ¿no? Sin poder procesarlo, y pareciera, ¿no?, que con los psicodélicos la persona puede meterse a fondo en esa experiencia, ¿no? Dentro de un, digamos, dispositivo adecuado, ¿no? Y pensando un tratamiento de acompañamiento por un tiempo prolongado para que la persona pueda sumergirse, ¿no?, en esas experiencias, puede ser, hay que hacer aún más controlado. Sí. Pero hay una cuestión, ¿no? Una cosa es, también hay psicosis que son más, que se lo toma, ¿no? Como que son psicosis, pero puede ser la emergencia de material inconsciente que justamente pareciera que se da en forma alucinatoria como una psicosis, ¿no? Entonces, como haciendo esa diferenciación, ahí, digamos, uno puede, de alguna manera, hacer algo más en el orden de lo psicodélico, porque no es una psicosis, digamos, tipo mucho más desestructurada, en donde no hay como el cuadro clásico de la psicosis, diría. Ya. Exacto. Claro. Sí. Porque, ¿qué pasa, no? Porque de la psicología convencional a la psiquiatría se tiende a patologizar todo lo que parece que son alucinaciones, pero, digamos, pueden ser, ¿no?, que se está de alguna manera visionando, ¿no?, y se está proyectando material inconsciente que tiene que ver con el nivel perinatal, ¿no?, del nacimiento, o con el nivel transpersonal, que además son niveles que tienen mucha carga emocional, tienen muchísima más carga emocional que todo el nivel biográfico. Y cuando esta carga emocional, digamos, emerge y no puede ser tramitada, va a desbordar a la persona de alguna manera, ¿no? Porque lo que se ve con pacientes ya más del orden de la neurosis es que pueden pasar, digamos, por estados transitorios en donde justamente están teniendo visiones, ¿no? O pueden tener experiencias más del orden que uno dice está alucinando, pero no, es el material inconsciente que está emergiendo, ¿no? Porque fue detectado y, digamos, está tocando estos niveles que tienen mucha carga emocional, ¿no? Claro, sí. Después está esta cuestión, ¿no?, de pensar de vuelta, ¿no?, que parecieran, ¿no?, a veces activar
este proceso como de muerte y renacimiento, ¿no? Ujú, Como piensa en las palabras que estoy como utilizando, ¿no? Como muerte y renacimiento, ¿no? Uno está ujú, entrando, digamos, primero es un estado, ¿no? Que fue propiciado casi por todas las culturas, menos la occidental, ¿no? Todas las culturas tenían ritos de paso, ritos de iniciaciones, ¿no? En donde, exactamente. claro, utilizaban ciertas técnicas o rituales para propiciar estas experiencias para que las personas pudieran tener esta experiencia de muerte y renacimiento, ¿no? ¿Por qué lo Ujú, hacían? Digamos, porque tenía, primero, un profundo impacto en la organización social, segundo, porque las personas, luego de estas experiencias, parecían emerger más maduras, ¿no? Parecía, digamos, de alguna manera aumentar el grado de comunión social, ¿no? Y las personas podían volver luego de estas experiencias asumiendo un rol, ¿no? Para su comunidad más adecuado, más integrado, ¿no? Y también, ujú, digamos, podían captar eh, este orden más arquetípico o mitológico en el cual se sustentaba, digamos, la tradición como de su cultura. Bueno, igual eso es otra cuestión, ¿no? Pero ujú. básicamente, Aquí están haciendo un aporte, entonces tal vez sí le podemos responder. En mi caso no ha habido buenas experiencias con respecto a los psicodélicos y la esquizofrenia de personas cercanas. claro, pero lo que pasa es que para abordar eso tiene que ser justamente, digamos, un tratamiento con varios profesionales, ¿no? Teniendo en cuenta de que puede ser algo que dure bastante tiempo, no es recomendable llevar a un esquizofrénico a una maloca. Puede ser algo malo, ¿no? Ujú. Eh, claro, sí, sí. Claro, es que esto justamente hablábamos antes, es que hay que tener en cuenta, o sea, primero todo la historia clínica, ¿no? Y como tú dices, o sea, un trabajo tal vez interdisciplinario y que creo que hoy en día, como tú mismo lo has dicho, como no hay los estudios suficientes, o sea, sí es una cosa que tiene que manejarse, o sea, con bastante cuidado, con personas que obviamente, o sea, trato de imaginarme por lo menos aquí en Ecuador, por ejemplo, que no existe, o sea, no existe realmente ningún espacio de investigación al respecto, así a nivel terapéutico, científico, del uso de estas plantas medicinales o de psicodélicos. Entonces, hay que tener también en cuenta esto de aquí, ¿no? Que para poder armar un equipo interdisciplinario que pueda manejar un caso así, o sea, tendría que realmente ser en un espacio en el cual todos estos diferentes profesionales tengan la experiencia suficiente para poder manejar un caso así y obviamente estamos, creo yo, no sé, por lo menos aquí en Latinoamérica o en Ecuador, en pañales con saber cómo manejar esas situaciones. O sea, yo creo que de lo que yo Sí, tengo sí. conocimiento, creo que la mayor experiencia que hay aquí en Latinoamérica es para el tratamiento de adicciones, como tú Sí, decías. sí, el Entonces, alcoholismo, que es claro. otro cuadro totalmente distinto. Es diferente, claro. Eh, sí, las investigaciones con pacientes, digamos, así, de esa gravedad, es más de Groff o lo que se hizo en los 60 y en los 50 y en los 60. Eh, Uno tiene que tener en cuenta, ¿no? De que la gravedad de lo que le está sucediendo a una persona también refleja la gravedad de la experiencia que se puede suscitar cuando uno le da un psicodélico, básicamente, Ujú, ¿no? Eh, Hay personas que, o sea, realmente pueden estar 2 semanas tiradas en la cama teniendo una experiencia muy intensa, digamos, que vaya a saber qué, si uno no tiene justamente un dispositivo armado para poder transitar eso y asistir a la persona de la mejor manera, digamos, no puede ser muy contraproducente, ¿no? ujú. Hay que hacer también, digamos, una lectura, ¿no? De lo que le está pasando a la persona, pensarlo mejor, pensarlo con otros especialistas, ¿no? Es como que Espérame un no es... momentito que se me está descargando el Sí, celular, ya vengo, ahí a continúa. ver.
no es algo, digamos, como para ser así nomás. Yo he conocido, digamos, gente que antes de llevar a internación a su hija, digamos, probaba de ir con el chamán. A mucha gente le resultó, a otra, digamos, quizá no. El tema es que ahí lo que se juega, digamos, son factores, digamos, que, digamos, al no conocer esa situación, esa persona, uno no puede saber. Hay cierta cuestión también, ¿no? De que algunos chamanes, ¿no? Porque con estas plantas o los psicodélicos hay mucha gente que la ha utilizado por años y ha desarrollado ciertas habilidades, ¿no? Los chamanes hay unos que pueden diagnosticar o te pueden leer, ¿no? O sea, pueden ver tu vida. Eh, hay muchos que quizá pueden, yo lo pensaría, ¿no? Si uno está llevando una persona que decís, es esto o, o algo peor, ¿no? Eh, el chamán puede tomar solo primero para ver qué le está pasando a la persona. El hombre medicina, ¿no? Tendría que poder hacer un diagnóstico, digamos, si realmente, digamos, tiene capacidad, ¿no? Para hacer ese tipo de experiencias. Ahora, si lo llevaste con alguien y no pudo hacer eso, yo ya estaría desconfiando totalmente de esa persona con la que fuiste, ¿no? Actuó de manera Claro. irresponsable. Sí, totalmente. Entonces creo que, bueno, creo que con eso podemos llegar así a estas últimas conclusiones ya antes de cerrar, que creo que son súper importantes. Realmente me parece que este espacio que hemos abierto el día de hoy es muy pertinente, es muy importante, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. O sea, yo creo que de alguna forma igual todo ese conocimiento ancestral del uso de las plantas, del uso de los psicodélicos de forma terapéutica es algo que hay que seguir, ¿no? Así como investigando, informándonos para de alguna manera rescatar todas estas posibilidades de ir integrando a nuestra cultura, ¿no? Porque de alguna forma, o sea, más allá de que somos una cultura así tan mezclada, ¿no? Por todo el tema de lo que tenemos, o sea, de los pueblos ancestrales y aparte de lo que viene de la colonización y cómo se ha ido tergiversando, hay tantas cosas, creo que es importante reconocer, ¿no? Todo lo válido que hay dentro de ese conocimiento, eh, recordar así también de que son situaciones que si las buscamos hay que hacerlo con mucho respeto, porque creo que cualquier cosa que vaya a tocar realmente así como algo profundo en nosotros, así sea que no vaya a tener siempre el mismo efecto así a ese nivel de profundidad de estas experiencias, creo que es importante, o sea, sí buscar la asesoría, la guía adecuada, así esa metáfora de que es una cirugía a nivel mental y del alma creo que es importante porque al final estamos así, es parte de lo vital, ¿no? Y creo que los efectos pueden ser así como muy transformadores en lo positivo como también en lo negativo, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿no? Y eso, ¿no? Agradecerte, Alejandro, por la apertura, por la invitación, por el espacio, porque creo que, o sea, a mí me apasiona este tema, porque creo que he tenido la fortuna de poder tener esas de experimentar no solo el uso de los psicodélicos, porque he tenido la oportunidad de hacerlo en los espacios adecuados y siempre han sido experiencias buenas, pero también desde la parte de la psicología creo que es algo muy interesante, o sea, a nivel de poder entender cuáles son estos beneficios, estas posibilidades que se pueden dar utilizando esto como una herramienta de la manera adecuada. Entonces creo que es también importante dentro del gremio, dentro del espacio, así también de la parte
académica, el volver a dar un espacio de integración a todos estos saberes, porque creo que se ha perdido mucho en tiempo, creo, desde que se dio esta situación de toda la estigmatización que se le ha dado a estas herramientas, que me gusta verlo así como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, tal vez ya en este tiempo que se está dando de nuevo el acercamiento, el hacerlo con ese mismo respeto, sino para mí también creo que es importante hacerlo así, no solo viéndolo como la parte así mística, que es súper interesante, sino también como la parte de lo que puede aportar a nuestras comunidades utilizando estas otras formas, porque creo que al final, cuando se lo hace de la manera adecuada, tiene muchas posibilidades de abrir este espacio de sanación, de cura y de autoconocimiento. Entonces, eso. Sí, buenísimo. Parece que ya estamos, ¿no? Parece como que vos ya hiciste el cierre. Pero tú también puedes decir una última cosa con que quisieras cerrar para despedirnos de las 6 personas que nos quedan. Sí, no, bueno, la cuestión, ¿no? De que se asesoren, ¿no? Que investiguen, digamos, no es que están comiendo una golosina. Eh, eh, Más que nada, que lo que están haciendo o la experiencia psicodélica es como algo muy sagrado y muy poderoso, ¿no? Y digamos, desde ahí, digamos, tienen que abordarlo. Y que siempre está bueno, ¿no? Preguntar y asesorarse y no flashear, ¿no? Cosas eh, eh, en el sentido, me tomo esto y no pasa nada, ¿no? Porque después pasan cosas. Sí, siempre está bueno ir a buscar a alguien más experimentado. Es básico, es básico igual lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente que No, no, no está de más. no. Sí, sí. No, o sea, son cosas quizás de sentido común, pero a veces es como que hay que hacer bastante hincapié. Sí. Sí, creo que es parte de lo ético y lo responsable, y creo que, o sea, por lo menos para mí, desde que decidí asumir esta como mi profesión, creo que para mí Sí. es igual de importante y de mucho respeto y de ética, o sea, así como a Es veces pienso que que cuando lo pienso así, a veces digo, chuta, es como que me siento un poco menos, pero creo que es el mismo nivel de un médico, o sea, que está poniendo, o sea, sus manos en una vida y nosotros, o sea, a nivel psíquico, pero sigue siendo una vida, ¿no? Que está ahí en juego. Entonces, hay es que tomarlo igual de serio. sí, lo que pasa es que para mí, digamos, esta forma más irresponsable y todo eso, digamos, está ligado, digamos, a cierto personaje caricaturesco, ¿no? Ciertos estereotipos, ¿no? Que, digamos, no son para tomar muy en serio, ¿no? O sea, tenés el gringo que de repente fue al Amazonas y como que entendió como la cuestión de la existencia y después, digamos, está haciendo cualquier cosa, ¿no? Alquilándose una maloca por ahí en medio de la selva totalmente brotado, ¿no? Pero así hay muchos, y no solo, digamos, con el gringo, pasa tanto también como con los mestizos o mismo dentro de los propios nativos hay gente, digamos, que utiliza muy Exactamente. mal estas, digamos, herramientas, ¿no? Hay mucha desinformación también, quizá información que circula en base a la experiencia del otro, ¿no? Y hay Uh-huh. gente que no le pone ni 1 o 2 horas como a buscar información que sea accesible, ¿no? 5 minutos en Google para saber más o menos qué es lo que está, de qué trata la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, eh, pues veremos cómo sigue, ¿no? Sí, hay Acá más dicen, cosas a desarrollar, ¿no? Es como que vimos muy
muy por arriba igual todo. Unos honguitos para flashear y terminan ahí coqueteando con el aviso. Y trabajarlo en un menor grado que cuando te comprometes con la situación. Yo me acuerdo una amiga, como la conozco, no, estaba como, bueno, sí, porque como que tomo hongo, que viste, me dice, no, yo tomaba, y digo, es todo recreativo, o sea, no te das cuenta que lo que estás haciendo no es así. Me dice, sí, tuve una experiencia en donde me di cuenta que era así. Ella se fue al medio del bosque, ¿no? Y había recolectado en un campo hongos y se comió un montón de setas, ¿no? Y dice que en medio de Wow. la noche sentía que estaba todo el bosque, los animales, los insectos, como diciéndole, esto te lo tenés que tomar en serio porque si no, esta noche no la pasás, ¿no? Y bueno, y ahí le sirvió como de aprendizaje, ¿no? Pero es muy importante esto, hay gente que lo usa en el ámbito de fiestas electrónicas o cosas así Ay, que sí, puede ser muy, eso ya. muy malo, o sea, no muy malo por la experiencia que puede suscitar, sino porque puede tener efectos, digamos, sobre uno que sean malos, ¿no? Adversos, luego. Claro, sí, sí, no, y eso se ve bastante, o sea, yo creo que es parte de lo que hay, ¿no? Bueno, si es el ser humano, a veces es como que le cuesta entender ciertas cosas, pero creo que dentro de lo mismo, o sea, también las plantas, yo sí creo porque de alguna manera, bueno, es mi experiencia, ¿no? Pero que tienen ese espíritu y que el espíritu de la planta está ahí y a veces incluso cuando la persona que te lo está dando no tiene ni idea de lo que te está dando, la planta igual tiene el conocimiento del saber ahí y a veces justamente es lo que supongo que toca, ¿no? Pues de vivir de experiencia a la persona que lo Eso, está tomando con la intención o sin la intención, ¿no? Entonces ahí se ve, pero creo que igual sí, como tú dices, es súper válido el tener en cuenta eso, de que eso siempre, Eso sí, justo que estás diciendo es algo muy importante, por lo menos en las como visiones más chamánicas, lo que tiene que ver con el uh-huh, espíritu de la planta. Ellos ven, digamos, justamente, digamos, que la planta es un ser inteligente, uh-huh, pareciera, ¿no? uh-huh, Pareciera ser uh-huh. un ser con conciencia, ¿no? Diferente a la nuestra, y que se manifiesta también durante las experiencias ¿no? Tiene un espíritu, la planta, ¿no? Ese espíritu Uh-huh. se manifiesta en las experiencias. Eh, hay cierta cuestión que justamente, por lo menos dentro de lo que es el contexto más chamánico, la cuestión de cómo se prepara a veces es la más importante. Porque justamente, digamos, lo que se piensa ahí es que ese espíritu no se vaya, como que no se pierda. Entonces hay cierta cuestión también ligada a lo que es la cosecha o el cultivo de la misma planta que se tiene que hacer o se lo ve para hacerlo de una manera ritual, dentro de estas como cosmovisiones, ¿no? Y que justamente eso, digamos, tiene que ver también como uno de los factores, ¿no? Que va a facilitar luego las experiencias que tengan las personas, ¿no? Pareciera ser como que de la manera más desacralizada que se lo toma, es como que quizá es como que justamente ese espíritu o eso no está, no termina como de activarse de alguna manera, ¿no? Y también Uh-huh. está toda la otra cuestión, que eso también se lo ve más en las conmovisiones chamánicas, que es como, depende de cómo se prepare, se puede usar también para algo más ligado a la hechicería o esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí va también pensando la cuestión de qué uno está ingiriendo, sabiendo que es algo muy sagrado y de dónde está viviendo, es como no te metas cualquier cosa a la boca, ¿no? Uh-huh. Hay que ser también cuidadoso con eso. Porque si estas plantas, ¿no? Los psicodélicos disparan estas experiencias tan profundas, justamente si
fueron de alguna manera, provienen quizá de un ambiente o de personas que la han cultivado de cierta manera y ciertas cuestiones, como si uno no se quisiera meter en ese viaje, ¿no? Son otras cuestiones como ya a tener en cuenta, pero que son muy importantes. Que quizá desde el paradigma más occidental es, no, lo que sea, es el químico, ¿no? Es el químico que tiene la planta, que activa la experiencia y punto. Y se le saca todo esto otro, que es importante. Eso. Bueno, entonces creo que con eso ya podemos cerrar. Agradecerles a los que han estado aquí con nosotros todo el live y los que han ido ingresando también. A mí ya se me acabaron las pilas de los audífonos, así que ya ni eso puedo escuchar. Entonces, me despido con todos. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que más adelante podamos hacer otro live porque realmente ha estado súper interesante. Y creo que también hay muchos otros temas que podemos abordar desde este conocimiento de la psicología transpersonal y otras orientaciones de la psicología también que aportan bastante. Entonces eso, Ale, que tengas una linda noche, descansa. Bien, y allá en Argentina es tardísimo. Sí, No sé ni qué hora es. No, Pero bueno, ya nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao.